Excelente día para todo programador. Previamente, modelamos una clase para un círculo. Le establecimos sus métodos setters, sus métodos getters y un método que me permite obtener un atributo derivado, un método algorítmico porque realiza un cómputo que me permite obtener el área del círculo. Modelamos también un triángulo con sus atributos, sus métodos setters, sus métodos getters y un método algorítmico para calcular el área del triángulo, y vimos que podíamos declarar dos variables de tipo círculo, una variable de tipo triángulo, y así como declaramos dos círculos en este programa y jugamos con ellos, también podríamos declarar dos triángulos o 10 círculos y 5 triángulos. Y también, previamente, conocimos un arreglo de registros y vimos que podíamos utilizar de manera análoga a arreglos de enteros, arreglos de reales. Podíamos decir cuántos registros nosotros necesitamos y entonces creábamos este arreglo con tantos registros como necesitáramos, y entonces podíamos acceder a cada uno de las personas de mi arreglo. Es un arreglo de personas y podíamos acceder a la persona en el índice 0 en su campo nombre, persona en el índice 0 su campo edad, su estatura, su género, y luego podíamos acceder a escribir los datos de la persona 1 modelado con un struct. Y también platicamos acerca del método constructor, un constructor sin parámetros, y vimos un constructor con parámetros. En esta ocasión vamos a modelar un arreglo de objetos, un arreglo de círculos. Vas a ver los pormenores para crear un arreglo de objetos en esta ocasión. Hoy es lunes 30 de noviembre de 2020. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos. Sobre este programa vamos a hacer del lado que tenemos un triángulo, vamos a concentrarnos nada más en un círculo, y entonces vamos a eliminar este triángulo de aquí y las instrucciones que utilizamos para el triángulo también, su base, altura y todo demás. Vamos a borrar estas instrucciones y tenemos aquí entonces dos círculos. Dios es main, Dios creador de los objetos en este universo de objetos, y Dios le dice al círculo 1, fija tu radio, fija tu borde, fija tu fondo, y luego le dice al círculo 2, fija tu radio, fija tu borde, fija tu fondo, ¿verdad? Y luego le pide al círculo 1, dame tu radio, tu borde, tu fondo, tu área. Le dice al círculo 2, dame tu radio, tu borde, tu fondo y tu área, ¿verdad? Este programa, y también removiendo esta constante define que tampoco la necesitamos ya en este programa, lo guardamos, lo compilamos, ¿verdad? Y nosotros lo corremos y esto funciona bien, ¿verdad? Aquí están saliendo los datos en pantalla de lo que me proveen los métodos getters, los métodos dame. Tengo un círculo con radio 10, otro círculo con radio 20 y funciona de lo lindo, ¿verdad? Entonces, estamos viendo el tema de arreglo de objetos y déjame cerrar esta carpeta de aquí y hacer una carpeta por acá que me quede 01, dos objetos del mismo tipo. Son dos objetos del mismo tipo y el arreglo de círculos va a ser lo que siga. Aquí lo vamos a dejar así. Y pues un arreglo de círculos, ¿cómo quedará? Un arreglo de círculos. Si nosotros sabemos que podemos crear un arreglo con tantas celdas como la necesitemos, incluido lo de crear una constante simbólica para el tamaño del arreglo, vamos entonces a proceder a hacer un arreglo de círculos. Entonces, si va a ser un arreglo de círculos, pues lo vamos a nombrar círculos, ¿verdad? Y podemos ponerle aquí tamaño 2 de momento. Deberíamos de ponerle una constante simbólica. Ya haremos eso. Círculos, entonces va a ser un arreglo de círculos, ¿verdad?
Y este arreglo de círculos, pues entonces el primero de los círculos sería el círculo en la posición 0, ¿cierto? Círculo índice 0 sería el primero de mis círculos. Y entonces lo que antes era círculo 1, pues ahora es círculo índice 0. Sería mi círculo 0. Podríamos hablar de círculo 0. Y entonces el círculo 2 de mi programa, pues ahora sería el círculo índice 1, ¿cierto? Entonces tenemos círculo índice 1, círculo índice 1, círculo índice 1. Entonces, Diosito aquí estamos viendo que está creando el main, el Dios del programa, un arreglo de círculos, los está creando como un conjunto, una colección de objetos, todos son círculos, ¿sí? Son de tipo círculo, son 2 círculos, podrían ser más. Y entonces al primer círculo le dice Diosito, oye, círculo 0, fija tu radio, círculo 0, fija tu color de borde, círculo 0, fija tu color de fondo. Y luego le dice Dios al círculo 1, fija tu radio, fija tu borde, fija tu fondo. Con todo respeto, hablando de Dios en los términos del programa, main es el Dios creador de los objetos en este programa. ¿Sale? Entonces, lo que antes era el círculo 1 en mi programa, pues ahora es el círculo 0, ¿cierto? Este programa le podríamos poner un menú, todas esas cosas que ya sabemos hacer. Y aquí pues lo estamos ilustrando de la manera más simple. Estamos reuniendo los objetos dentro de un arreglo y lo que tú hagas con ese arreglo, que operaciones ABC, altas, bajas, consultas, modificaciones, listados, búsquedas de círculos, lo puedes hacer sabiendo cómo agrupar a los objetos. Ya el utilizarlos pues es conocimiento previo. Así como manipulas un arreglo de registros para un ABC, para un programa ABC, también lo puedes hacer para un arreglo de objetos. Entonces ahora nuestro círculo 2, ¿verdad? Pues es el círculo 1, círculo 1, círculo 1, círculo 1. Yo lo guardo, lo compilo y aquí se me fue la onda, estaba hablándote del círculo 0, pero yo nombré a mi arreglo como círculos, ¿verdad? Entonces tengo que ponerle aquí su nombre en plural. Es importante que tú le pongas el nombre en plural. Tú lo podrías poner en el nombre en singular, pero sería inadecuado para términos de ingeniería de software. A la hora de que hablemos de conocimiento disciplinar de ingeniería de software, cuando hablemos de este conocimiento, los dibujos que tú sepas hacer con un case día, que tú supieras hacer de este conocimiento disciplinar en su momento, pues hablaremos de variables en términos en singular y términos en plural, y entonces a la hora de estar manipulando una colección de objetos, pues hay que nombrarlo como colección, y eso debe de reflejarse también en código fuente. Entonces aquí se me fue cambiarle, a ponerle en plural con el índice, y entonces esto se lee como círculo 0, círculo 0, ¿sí? Círculo 1, fija tu radio, círculo 1, fija tu color de borde. Así se lee, pero el nombre del identificador, como representa una colección de objetos, hay que nombrarlo en plural. Entonces ya lo guardé, lo compilo y lo corro. Y si te fijas, el programa funciona exactamente igual que el anterior, pero ahora está mejor modelado. Está modelando un arreglo de objetos. Todos los objetos son de tipo círculo, ¿sale? Entonces aquí tenemos este avance, tenemos un arreglo de círculos, ¿sí? Y podemos hablar de algo más. Hablar acerca de la inicialización. Inicialización del arreglo. ¿Sí? Vamos a hablar de
objetos sin inicializar. Primero, hablemos de objetos sin inicializar. Este mismo programa le vamos a retirar estas líneas de instrucción y los objetos están sin inicializar. Yo borro estas líneas de instrucción, ¿sí? Estas líneas que las tenemos aquí las vamos a anular, vamos a marcarlas como anuladas, ¿sí? Estas líneas de instrucción entonces no se ejecutarían. ¿Y qué va a suceder cuando se intente obtener a través de los métodos DAME los datos de estos círculos donde no cuento con un constructor, ¿verdad? Aquí yo no cuento con un constructor y entonces mis dos objetos, pues como no hay un constructor, que ya platicamos de ello, pues si yo invoco a los métodos DAME de cada uno de mis círculos, como mis círculos son variables locales, pues cada uno de ellos, ¿verdad?, tiene basura en sus atributos, tienen datos no válidos en sus atributos, ¿sí? Si tú en algún momento este mismo diseño habláramos de un arreglo de objetos global, si lo pensáramos como un arreglo de objetos con una variable global, que este arreglo de objetos, que son dos círculos, los pensáramos como una variable global, tenemos dos círculos como variable global, ¿qué va a suceder? Lo guardo, lo compilo y lo corro, y como has de conocer las variables globales, todas las variables globales se inicializan en 0 por defecto. Y si es un arreglo de círculos, cada uno de los círculos se inicializaría con 0 como datos por defecto. Pero esa no es la solución. Esa no es la solución adecuada a esto, ¿sale? Entonces, puede servirte saber eso, pero esa no es la solución que nosotros pretendemos. Arreglo de objetos con constructor. Vamos a nombrar esta carpeta como la 5. Un arreglo de objetos con un método constructor. Entonces, este arreglo de objetos podemos tenerlo de nueva cuenta en main, y antes de que se nos vaya el tema, vamos a declarar una constante define max círculos, ¿sí? Max círculos que valga 2, el máximo de círculos que va a manejar mi programa va a ser 2, y entonces yo creo mi arreglo con una constante simbólica siempre, porque en algún momento vamos a iterar sobre el arreglo y no se vale estar iterando usando números mágicos. Hay que utilizar una constante simbólica para poder iterar sobre cada una de las celdas del arreglo, que hiciéramos una iteración para trabajar con el arreglo, que quisiéramos mostrar estos dos círculos como parte de una iteración, deberíamos de utilizar una constante simbólica para esa iteración. Eso es conocimiento previo, ¿verdad? Entonces, contar con un constructor. Ya habíamos hablado de un constructor sin parámetros, ¿verdad? Este constructor, que ya habíamos hablado de él, lo integramos aquí. Un método constructor que inicializa cada uno de mis objetos, ¿verdad? Entonces, yo tengo un arreglo de objetos como una variable global, y como cuento con un constructor, cada uno de los objetos círculo que forman parte de este arreglo, los dos círculos se van a construir como parte de esta línea de instrucción, y aunque yo no invoque a los métodos setters, pues cada uno de mis círculos va a contar con datos por defecto. Los datos por defecto que establecí, radio 10, borde 11, fondo 14, aplica para cada uno de mis dos objetos de tipo círculo. Se está creando mi arreglo de objetos con ambos objetos con la misma información. El que yo no inicialice alguno de los objetos, que yo no llegara a invocar los métodos setters, pues al invocar a los métodos DAME aparecerían los datos por defecto. Si tú hicieras un programa ABC
con un arreglo de objetos, pues sería necesario que alguno de los atributos de estos objetos indicara si han sido capturados los datos del objeto o no, de alguna manera, quizás para mostrarlo, o que contaras con una variable, que supieras cuántos objetos tienes en el arreglo. Tendrías que hacer algún diseño para no mostrar, aunque tengas objetos con datos correctos, tú no deberías demostrar quizás en un listado de objetos, pues objetos que no has establecido información para ellos. Deberías de listar un conjunto de objetos de los cuales tú ya capturaste información. Eso cuando hicieras un ABC de objetos, que sería reunir este conocimiento con el que ya conoces en el canal para hacer un ABC de registros, ¿sí? Un programa ABC con structs, pero que lo orientaras ahora a objetos, ¿sale? Entonces, si yo ya cuento con estos objetos, ¿verdad? Yo ya cuento con estos dos objetos y yo cuento con datos por defecto de radio 10, borde 11 y fondo 14 para ambos objetos, pues yo podría cambiar el estado nada más de uno de los dos objetos con la finalidad de que se mostrara pues uno de mis objetos con sus datos por defecto y el otro objeto que sí le cambié su información, que se mostrara aquí sus datos actuales, ¿sale? Aquí tenemos este avance, qué bueno, y lo que sigue para finalizar es qué pasará, y eso lo voy a poner en una carpeta aparte, con constructor con parámetros. Dices, ah, genial, y ¿qué pasa con eso del constructor con parámetros? ¿Recuerdas que podíamos establecerle a una clase, podíamos especificar que recibiera datos iniciales? Bueno, pues si tú cuentas con un constructor con parámetros como este, ¿sí? En lugar del constructor sin parámetros, tú quisieras plantear un constructor con parámetros, ¿sí? Elimino este y pongo este otro. Mira lo que sucede. Dice error. No puedo hacer match con un constructor que sea sin parámetros. O sea, esta manera de crear el arreglo de círculos no la vas a poder utilizar si los círculos necesitan parámetros de construcción. No vas a poder crear un arreglo de objetos si cada uno de los círculos necesita ejecutarse su constructor. En esta sola línea no podrías especificar, de momento así lo vamos a dejar, no podrías especificar el cómo construir cada uno de los objetos y necesitas más conocimiento para poder darte cuenta de cómo inicializar cada uno de tus objetos y poder contar con un constructor con parámetros y tenerlo eso en un arreglo, solo que lo vamos a ver en otra ocasión. Por lo pronto, yo te agradezco estar allí. Si este contenido es de valor, pues escribe allí en comentarios, suscríbete, comparte y nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.